Jacobo le mete cada peso extra que le sobra a liquidar su deuda. Carlos tiene exactamente la misma deuda, pero solo paga los mínimos y todo lo que le sobra lo mete al mercado de valores. Uno sigue al pie de la letra el consejo de los asesores financieros tradicionales. Primero elimina la deuda, sobrino, antes de pensar en invertir. El otro hace lo que dicen todos los canales de finanzas de Internet. La matemática dice que invertir primero es la jugada óptima. Los dos creen que el otro está cometiendo un error enorme, pero cuando corres los números a 5, 10, 20 años, la brecha entre ellos no es lo que ninguno esperaba. Y honestamente, el consejo tradicional de pagar primero podría ser más correcto de lo que los inversores matemáticos quieren admitir, pero por una razón que casi nadie menciona. Soy Don Carlos, el tío que se mete donde nadie lo invita, en tus finanzas. Y hoy vamos a resolver este debate de una vez. No con opiniones, con números reales, comportamiento real y la pregunta honesta que casi nadie se hace antes de tomar esta decisión. Quédate hasta el final, sobrino, porque la respuesta no es la que esperas. Para ser justos, Jacobo y Carlos tienen exactamente el mismo perfil. Los dos tienen 28 años, los dos ganan 18,000 pesos al mes, un salario razonable para un profesionista joven en una ciudad grande de Latinoamérica. Y los dos tienen exactamente la misma deuda, 88,000 pesos en préstamo estudiantil al 5,5% anual, 56,000 pesos en crédito de auto al 7% anual, 24,000 pesos en tarjeta de crédito al 60% anual, porque así son las tarjetas en México, sobrino, no el 22% que te cuentan en los videos gringos. Eso es 168,000 pesos en deuda total, el equivalente proporcional al promedio de deuda de consumo no hipotecaria en la región, después de renta, comida, seguro, pagos mínimos de todo y los gastos básicos de vivir. A los dos les quedan 2,400 pesos al mes libres. Mismo número, misma línea de salida. La única diferencia es qué hacen con esos 2,400 pesos. Jacobo sigue la estrategia clásica, gazelle intense, como dicen. Corta todo lo que puede. Cada peso de esos 2,400 pesos va directo a la deuda. Empieza por la más pequeña, la tarjeta de crédito. Luego rueda el pago al crédito del auto. Luego ataca el préstamo estudiantil, la bola de nieve de deuda. Carlos paga sus mínimos y nada más. Sus 2,400 pesos van a un fondo indexado de bajo costo que replica el mercado. El mercado ha retornado históricamente alrededor del 10% anual. Su deuda le cuesta entre 5 y 7%. Bueno, excepto la tarjeta. ¿Por qué pagar deuda barata si puedo ganar más en el mercado? Esa es la lógica de Carlos. Y en papel, Carlos tiene un punto, pero el papel tiene una manera muy peculiar de no sobrevivir el contacto con la vida real. Antes de correr los números, una aclaración importante, porque Internet convirtió este debate en una pelea de caricaturas y hay que ponerlo en contexto. La estrategia clásica de pagar primero dice, en orden, primero liquida toda tu deuda de consumo. Luego construye tu fondo de emergencia. Luego invierte el 15% de tu ingreso para el retiro. Fíjate en el orden, sobrino. No dice nunca inviertas. Dice primero la deuda de consumo, luego la inversión. Primero la intensidad, luego el mercado. La estrategia completa. Y la bola de nieve, pagar la deuda más pequeña primero sin importar la tasa de interés, no es una estrategia matemática. Es una estrategia de comportamiento. Eliminas una deuda, sientes el golpe de haberla liquidado y eso te da el impulso para seguir. Como dijo alguien muy sabio una vez, si la gente hiciera lo que tiene sentido matemático, no tendría deuda de tarjeta de crédito en primer lugar. ¿Es la jugada matemática óptima? Veamos. Durante los primeros 24 meses, Carlos se ve increíble. Está metiendo 2,400 pesos al mes al mercado. Con crecimiento compuesto, después de 2 años, su portafolio está cerca de los 65,000 pesos. Cada vez que abre su aplicación, ve el número subir. Su deuda también está bajando, despacio. Los pagos mínimos van reduciendo saldos mes a mes. Aunque en el préstamo estudiantil con los mínimos que paga, casi todo se va a intereses. La deuda principal apenas se mueve. ¿Y Jacobo? Jacobo está comiendo de lo que hay, tomó una chamba extra los fines de semana y cada peso va directo a esa tarjeta de crédito. La liquidó en aproximadamente 8 meses, luego rodó ese pago al crédito del auto y empezó a golpearlo con todo. Marcador a los 2 años. Carlos tiene un portafolio de aproximadamente 65,000 pesos. Le quedan aproximadamente 136,000 pesos en deuda. Patrimonio neto, menos 71,000 pesos. Jacobo tiene 0 en inversiones. Le quedan 76,000 pesos en deuda. Patrimonio neto, menos 76,000 pesos. En papel, Carlos va 5,000 pesos adelante y lo logró sin sacrificar nada. Siguió saliendo. Siguió viviendo normal. Todo el mundo a su alrededor piensa que Jacobo está exagerando. Si el cuento terminara aquí, Carlos ganaría.
Pero aquí no termina el cuento. Espera, sobrino, porque aquí viene lo que se esconde debajo de la hoja de cálculo. Cada mes que Carlos invierte 2.400 pesos en vez de pagar su tarjeta de crédito, está pagando alrededor de 1.200 pesos en intereses solo por esa tarjeta. Eso es 1.200 pesos al mes garantizados, sin importar lo que haga el mercado, yéndose directo al bolsillo del banco emisor. Está ganando 10% en el mercado sobre su inversión mensual, mientras paga 60% sobre un saldo de 24,000 pesos. Eso no es optimizar, sobrino, eso es financiarle las utilidades al banco. La tasa de interés mezclada entre sus tres deudas anda entre el 20 y 25% cuando incluyes la tarjeta. Después de impuestos sobre las ganancias de sus inversiones, su retorno real neto se acerca al 7 u 8%. La diferencia entre lo que su deuda le cuesta y lo que sus inversiones ganan es negativa. Bastante negativa en el caso de la tarjeta. Ahora bien, hay un caso donde Carlos sí tiene razón absoluta. Si su empresa ofrece aportaciones adicionales a su fondo de retiro que igualen lo que él aporta, eso es un retorno inmediato del 50 o 100% sobre su dinero. Eso supera pagar cualquier deuda a cualquier tasa. Ese beneficio se toma sí o sí, siempre. Pero Carlos no está solo capturando ese beneficio. Está metiendo todo su excedente en el mercado mientras carga una tarjeta al 60%. Eso no es optimización, es confianza excesiva disfrazada de estrategia. Y hay una cosa más que la hoja de cálculo oculta, sobrino. Los pagos mínimos de Carlos están casi todos en intereses, no en capital. Está corriendo en la caminadora. Jacobo está sprintando hacia la meta y está a punto de cruzarla. Mes 34. Jacobo hace su último pago de deuda. 168,000 pesos de deuda eliminados en menos de 3 años. Jacobo abre su aplicación del banco y ve su quincena completa con ningún lugar obligatorio a donde tenga que ir, sin pagos mínimos, sin cargos de intereses, sin hacer malabares con fechas de vencimiento. Por primera vez desde que empezó a trabajar, su dinero es completamente suyo. A partir de este punto, Jacobo tiene sus 2.400 pesos originales de excedente más todo lo que antes iba a pagos mínimos. Aproximadamente 3.400 pesos más al mes. Son 5.800 pesos al mes completamente liberados. Construye su fondo de emergencia en 4 meses. Luego empieza a invertir 15% de su ingreso al fondo de retiro, el resto a un fondo indexado. Inversión mensual total, alrededor de 5.600 pesos. ¿Y Carlos? Sigue pagando mínimos, sigue invirtiendo sus 2.400 pesos. Su portafolio ha crecido, pero todavía carga más de 120,000 pesos en deuda. Su tarjeta sigue sangrando al 60%. Al crédito del auto le quedan 2 años. Al préstamo estudiantil le quedan 6 o 7 años más. Carlos tiene más dinero en el mercado. Pero Carlos también tiene una obligación mensual con 3 instituciones financieras distintas que limita cada decisión económica que toma. Y desde aquí, cada mes que pasa hace más fuerte la posición de Jacobo. El recuento a 10 años, los números completos. Camino de Jacobo. Meses 1 a 34. Cero inversión, todo a la deuda. Meses 35 a 38. Construye fondo de emergencia. Mes 39 en adelante. Invierte 5.600 pesos al mes en fondos indexados. Eso es 81 meses de inversión activa a tasa acelerada. Con un retorno promedio anual del 10%, el portafolio de Jacobo al final del año 10 vale aproximadamente 660,000 a 700,000 pesos. Cero deuda, carro pagado. Fondo de emergencia de 6 meses en una cuenta de ahorro que sí rinde. Camino de Carlos. Meses 1 a 120. Invierte 2.400 pesos al mes mientras paga mínimos. Su tarjeta se liquida cerca del mes 40. El crédito del auto termina cerca del mes 60. El préstamo estudiantil queda saldado cerca del mes 96. Después de cada deuda liquidada, rueda ese mínimo a sus inversiones. De 2.400 pesos sube a 3.000 pesos, luego a 4.200 pesos, luego a 5.200 pesos. El portafolio de Carlos al final del año 10, aproximadamente 560,000 a 620,000 pesos. Carlos invirtió los 10 años completos. Jacobo invirtió menos de 7, y Jacobo va adelante. ¿Por qué, sobrino? 2 razones. Primera, Jacobo pagó muchísimo menos en intereses totales. Al liquidar su deuda en 34 meses en vez de dejarla correr 8 a 10 años, Jacobo ahorró entre 48,000 y 72,000 pesos en intereses, dinero que fue a inversiones en vez de al banco. Segunda, el monto mensual de inversión de Jacobo fue significativamente mayor una vez libre de deudas. 5.600 pesos al mes compuesto crece mucho más rápido que 2.400 pesos al mes, aunque Carlos lleve ventaja de tiempo.
Todo lo que acabo de mostrarte asume que Carlos fue perfecto, que invirtió 2.400 pesos cada mes durante 10 años, que nunca se saltó un mes, que nunca entró en pánico durante una caída, que nunca retiró dinero para un gasto inesperado, que nunca vendió sus posiciones porque las noticias lo asustaron. En la vida real casi nadie hace eso, y hay estudios serios que lo demuestran. El mercado ha retornado cerca del 10% anual en períodos largos. El inversionista promedio gana aproximadamente el 3%, no el 10, no el 8, el 3%. ¿Por qué, sobrino? Porque compran caro y venden barato, se saltan meses, retiran anticipadamente, persiguen tendencias, toman decisiones emocionales en los peores momentos. Esa brecha entre el retorno del mercado y el retorno del inversionista real es el argumento completo. El plan de Carlos solo funciona si Carlos se comporta como un robot durante una década. Y Carlos no es un robot. Carlos es un ser humano con saldo de tarjeta de crédito, pago de auto y un portafolio que acaba de caer 25% en un trimestre. Carlos va a sentir algo, y cuando sienta algo, va a hacer algo, y ese algo casi siempre es lo equivocado. El plan de Jacobo no requiere disciplina durante una caída del mercado. Jacobo no tiene portafolio durante los primeros 3 años. No puede vender en pánico lo que no tiene. Cada peso que mete a la deuda desaparece en reducción de capital de forma permanente. Funciona igual si el mercado sube 20% o cae 30%. El plan de Jacobo es a prueba de comportamiento humano. El plan de Carlos requiere que Carlos sea humanamente perfecto. Y esa es la razón real por la que pagar la deuda primero funciona. No es una razón moral, no es una razón matemática, es una razón de comportamiento. Funciona porque elimina la amenaza más grande a tu futuro financiero, que no son las tasas de interés ni los retornos del mercado. Eres tú. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta para ti, sobrino? No hay una sola respuesta, pero sí hay un mapa honesto. Si tu empresa aporta a tu fondo de retiro cuando tú aportas, captura ese beneficio completo. Siempre. Un beneficio del 50% o 100% sobre tus primeros pesos aportados supera cualquier deuda a cualquier tasa. Toma eso. Y con lo demás, revienta la deuda. Si toda tu deuda es de bajo interés, digamos por debajo del 8% anual, el argumento matemático para invertir a través de ella se vuelve genuinamente sólido. Un préstamo estudiantil al 5% versus un mercado que históricamente rinde el 10% es una diferencia real. Entre más baja la tasa, más fuerte el caso para invertir en paralelo. Aquí está la verdad honesta sobre las tasas, sobrino. Hay un punto de quiebre. Por encima del 15% anual, mata la deuda sin pensarlo. Por debajo del 8%, el argumento de invertir es fuerte. Entre el 8 y el 15% es la zona gris donde depende de tu disciplina, tu situación fiscal y tu capacidad de mantener el rumbo una década sin parpadear. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace con honestidad suficiente. ¿En realidad vas a invertir ese dinero? No si lo planeas. Si realmente lo vas a hacer. Vas a configurar transferencias automáticas, invertir cada mes, no tocarlo, no venderlo en 10 años. Porque si la respuesta es algo menos que absolutamente, pase lo que pase, el camino de Jacobo es el más seguro, no porque la matemática lo diga, porque tu comportamiento lo dice. Jacobo y Carlos empezaron iguales, 168,000 pesos en deuda y 2,400 pesos al mes libres. Jacobo atacó su deuda como si le fuera la vida en ello y no invirtió un solo peso durante 3 años. Carlos jugó largo, invirtió desde el día 1 y dejó que la matemática trabajara a su favor. Después de 10 años, Jacobo, que invirtió menos de 7 de esos años, tiene un patrimonio neto mayor que Carlos. No porque sea más inteligente, no porque tuviera suerte, sino porque pagó menos en intereses, invirtió más por mes cuando estuvo libre y nunca tuvo que tomar una sola decisión emocional sobre su portafolio durante una caída del mercado. La trampa real no es pagar la deuda primero, tampoco es invertir a través de ella. La trampa real es tomar una decisión de 168,000 pesos basada en una regla a medias que escuchaste en un video de YouTube sin nunca correr tus propios números, con tus propias tasas de interés, tu propia situación fiscal y una evaluación honesta de qué tan disciplinado realmente eres. Porque el mejor plan financiero no es el que gana en una hoja de cálculo, sobrino, es el que realmente vas a terminar. Así que la próxima vez que alguien te diga que pagar tu deuda primero es dejar dinero sobre la mesa, hazte una pregunta honesta. ¿Ese dinero que dejarías de pagar a la deuda, realmente lo ibas a invertir o te lo ibas a gastar? Porque esa es la única respuesta que importa de verdad. Y en comentarios, dime, sobrino, ¿eres equipo Jacobo o equipo Carlos? ¿Estás pagando deuda con todo, invirtiendo en paralelo o todavía sin decidirte? Cuéntame tu situación y yo te digo cuál es la jugada correcta para ti.
Yo leo cada comentario. Si este video te ayudó a ver el tema diferente, deja tu like, compártelo con alguien que esté en este mismo debate y suscríbete si no lo eres. Aquí seguimos construyendo, no aparentando. Nos vemos en el próximo video. Aquí el tío Don Carlos, donde se mete donde nadie lo invita, en tus finanzas.